Dado que el rito central de la identidad judía es la fiesta de la Pascua, que conmemora el momento en que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, para la rabina Laura Janner Klosner, la ausencia de evidencia fuera de la historia bíblica es potencialmente vergonzosa. Ella, que dirige el judaísmo reformista en su país, dijo: «Cuando escuché por primera vez que el éxodo podría no haber ocurrido, sí quise llorar. Entonces pensé, ¿qué importa esto? Hay que distinguir entre la verdad e historicidad». Pero, ¿esto es así? La controversia hasta ahora generalmente se ha ocupado de los elementos milagrosos de la historia: las plagas de sangre, ranas y langostas, la matanza de Dios de los primogénitos de Egipto y especialmente la división del Mar Rojo. Uno de los primeros intentos de desmitificar la historia ocurrió con la sugerencia de que el Mar Rojo era en realidad el Mar de Juncos, un pantano que podría haber sido limpiado temporalmente por el viento. Pero el problema con la evidencia histórica es mucho más profundo. El arqueólogo británico Philip Davis concluyó: «El mismo Moisés tiene tanta realidad histórica como el rey Arturo». Una conclusión más moderada proviene del historiador Tom Holland. Él dijo: «La probabilidad de que la historia bíblica registre un evento real es bastante pequeña». Cyprian Broodbank, profesor de arqueología en la Universidad de Cambridge, escribió en su Historia reciente del Mediterráneo que el éxodo era, en el mejor de los casos, un recuerdo popular refractado de expulsiones anteriores de personas levantinas, tras la reconquista del delta del Nilo por parte del rey egipcio Amos, alrededor del 1530 a.C. Esta fecha es aproximadamente 900 años anterior al periodo en el que se supone que se codificó y escribió la Biblia hebrea, incluidos sus primeros 5 libros que supuestamente fueron escritos por el mismo Moisés. No hay evidencia arqueológica de la historia bíblica y ciertamente no hay evidencia extrabíblica en las inscripciones egipcias. Ni siquiera el relato bíblico afirma que los israelitas fueron empleados como esclavos para construir las pirámides, son simplemente esclavos. Sin embargo, hay destellos tentadores en la historia de algo que puede ser más que un simple cuento popular. Para empezar está el nombre Moisés, que sin duda es egipcio, en lugar de hebreo, lo que sugiere que las historias se basaron en recuerdos de interacciones reales. Hubo momentos en los siglos XVI y XVII a.C. cuando se encontraron grupos tribales del Mediterráneo oriental en lo que ahora es el norte de Egipto, y la historia de Moisés tiene un extraño eco en la vida del faraón egipcio, Akenatón, el primer monoteísta conocido en la historia. Reinó desde 1352 hasta 1338 a.C. y proclamó que solo había un dios verdadero, Atón, el dios solar. Todos los demás eran falsos, sus templos fueron cerrados, sus imágenes destruidas y sus nombres borrados. Cuando Akenatón murió, el antiguo sistema religioso revivió y luego borró su memoria, y si no hubiera sido por el descubrimiento casual de su tumba en el siglo XIX, el experimento se habría olvidado. Como dice el historiador Jan Assmann, Moisés es una figura de la memoria, no de la historia, mientras que Akenatón es una figura de la historia, pero no de la memoria. En la Biblia, Moisés no inventó el monoteísmo, se lo reveló el Dios único, que apareció en una zarza ardiente y no quiso dar su nombre: «Yo soy el que soy», a diferencia de Akenatón, que aparecía junto a su Dios en las esculturas. Moisés tenía muy clara la diferencia entre él y Dios. Se horroriza cuando Dios le dice que regrese a Egipto y saque a los israelitas, y hace arreglos para que su hermano Aarón sea el líder y pronuncie los discursos. Janner Klosner dice: «Cuando estás asustado, interiorizas una voz que dice: estoy asustado. ¿Por qué yo? Porque tengo que hacerlo». Esa es la voz de Moisés. Lo que me importa es que el lenguaje y el modelo de ese tipo de liderazgo es extremadamente cierto: tener un líder defectuoso, un líder reacio. La pregunta que hago de la historia es: ¿existe una verdad duradera que me conmoverá a las personas con las que estoy involucrado y les dará liberación? Sí. Jane Klosner, como mujer, no podía ser un rabino ortodoxo. De hecho, los rabinos ortodoxos todavía se ven obligados a creer que Moisés mismo escribió los libros de Moisés, incluido Deuteronomio 3:34-5, y Moisés, el siervo del Señor, murió allí en Moab, como el Señor había dicho. Está enterrado en Moab, en el valle frente a Beth Peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su tumba. Alex Goldberg, un rabino ortodoxo, tiene una visión poco enfática de la historicidad de Moisés. Dijo: «Creo que Moisés existió, pero ese no es el punto.
Desde una perspectiva judía, lo que importa es la teofanía en el Sinaí y recibir las leyes. Tenemos fe en que la Torá nos fue dada y que hubo un evento de Dios en el Sinaí. La forma en que nos lo enseñan es, bueno, nuestros antepasados estaban allí y siempre creemos en abuelo y abuela. Obviamente esto no satisface a los escépticos, es parte del problema más amplio de la evidencia histórica de las narraciones bíblicas, de la cual hay poca. Eso no es lo mismo que ninguno. Documentos egipcios y asirios de una fecha muy posterior al supuesto éxodo mencionan claramente a los hebreos y la arqueología muestra que los habitantes del interior de Palestina, que ahora es la Cisjordania ocupada, se abstenían de comer carne de cerdo alrededor del año 1000 a.C., mientras que la gente más cercana al mar, en lo que ahora es Israel, estaban comiendo felizmente cerdos. Algunas características de lo que se convertiría en el judaísmo se establecieron claramente hace mucho tiempo, pero no hay evidencia arqueológica del genocidio sediento de sangre de los cananeos y el saqueo de sus ciudades, descrito con tanto deleite en el libro de Josué. E incluso si David, Saúl y Salomón existieron, deben haber sido meros líderes tribales y no los reyes que aparecen en la Biblia. Sin embargo, lo que da vida a todas estas figuras no es su grandeza, sino su fragilidad. El rey David hace cosas malas, aunque es elegido por Dios. Moisés se retrae de su tarea, como los propios israelitas se retraen de su liderazgo y se quejan cuando los conduce al desierto. Pero esta humanidad sirve para magnificar el poder inexplicable y la alteridad de Dios. Uno de los avances de la religión hebrea fue que Dios estaba más preocupado por la moral de su pueblo que cualquiera de las deidades circundantes, pero también más alejado incluso de sus sacerdotes. Esta tendencia alcanza algún tipo de culminación en el Islam, donde Dios está más cerca de ti que la vena de tu cuello, pero al mismo tiempo totalmente separado de la humanidad e imposible de describir. Tom Holland señala que Moisés se menciona 137 veces en el Corán. Y la historia del éxodo, de la liberación de un pueblo esclavizado, tiene un poder enteramente independiente de su verdad histórica. Al creer que sucedió y que en cierto sentido todavía estaba sucediendo en la eternidad, la gente trajo y aún trae liberación a sus vidas hoy. Para muchos, sin importar si existió, Moisés está tan vivo hoy como siempre.